Bienvenidos al quinto episodio de Historia de otra clase. Quien les habla, Iván Hirsch. Estoy acá con mi compañero Guillermo Kane. ¿Cómo estás, Iván? Bien, hoy acá retomando este podcast de historia de prensa obrera. Vamos a abordar un tema que a nosotros, nos interesa mucho y ha tenido una repercusión muy grande también en su momento en todo el mundo, que es la Revolución Cubana. Una revolución que tuvo un impacto realmente... sacudió la estantería de todo el escenario internacional en 1959, porque si bien en ese momento se calculaba que un tercio de la población mundial vivía en países en los cuales el capitalismo había sido expropiado y demás, la realidad es que la dirección de lo que era el comunismo internacional y demás tenía la tesis de que no era la época de revolución socialista, y menos en América Latina. Estaba una política de coexistencia pacífica con el imperialismo, y la Revolución Cubana vino a romper absolutamente toda esa estabilidad que había encontrado el orden político de la posguerra. Sí, sacudió la estantería, radicalizó a la izquierda internacional, a grandes sectores de la juventud y de los trabajadores, y fue uno de los factores que influyó en una camada de militantes que, por ejemplo, fundaron lo que va a ser el Partido Obrero en la Argentina, ¿no? O sea que parte de esos corrimientos, desprendimientos en la izquierda, de los cuales la Revolución Cubana fue uno de los factores, no el único, pero uno de los más importantes, ¿no? Así es, así que, teníamos ganas de meternos con este tema. Después, más adelante pensamos profundizar incluso con invitados para seguir charlando, pero hoy la idea es hacer una introducción a qué fue el proceso de la Revolución Cubana, qué particularidad estuvo, porque muchas veces en la historia hoy me da la sensación, al menos, que se lo ve más como una excepción. Cuba sería como una excepción de toda América Latina, donde no triunfó otra revolución socialista con ese carácter de establecer un régimen que es propio del capital y reorganiza la economía y la sociedad de un país. Pero también es cierto que para nosotros, de marxistas, trotskistas, la realidad es que Cuba sigue en algún punto, o permite identificar en realidad el desenvolvimiento de lo que consideramos como leyes históricas, digamos, leyes que describen el funcionamiento de la dinámica que va teniendo el proceso histórico en la lucha contra el capitalismo. O sea, ¿cuál es la dinámica de la revolución en América Latina? No se puede entender Cuba sin entender cómo fueron las luchas revolucionarias, emancipatorias, contra el imperialismo y contra las dictaduras, los gobiernos represivos de las burguesías latinoamericanas. Sin eso no podemos entender a Cuba, y Cuba nos muestra el alcance y cómo es la estrategia revolucionaria en la región, digamos. Tiene ese enorme significado. Exacto, porque, está América Latina, es uno de los continentes oprimidos por el imperialismo. En este caso, actualmente en Cuba en particular, con una presión muy fuerte y una presencia del imperialismo yanqui. Cuba es de los últimos, o el último país latinoamericano que se independiza de la corona española en 1898, después de, toda una guerra de independencia, un proceso de luchas que termina, creo que fue en 1878 recién que es abolida la esclavitud en la isla, una isla donde era productora de azúcar como cultivo dominante, casi un monocultivo que había en la isla, exportaba particularmente a Estados Unidos, que pasa a controlar por eso la economía de la isla, y va a ser una nación de las más... Además, geográficamente, Cuba se dice que está a 60 millas, creo, de Miami, o 90, es decir, del centro de lo que ya empezaba a ser a principios del siglo XX la potencia capitalista dominante del momento. Y eso va a condicionar muy fuerte todo el desarrollo de Cuba, que en los años previos a la revolución es interesante porque tenía un PBI per cápita alto con respecto a América Latina, pero una enorme desigualdad, un puñado de ricos que contrastaba y terratenientes que vivían de comerciar con los yanquis, que contrastaba con suburbios obreros y sobre todo en el campesinado, con altísima subocupación y desocupación. Sí, azúcar y tabaco, ¿no? Que van teniendo un desarrollo y que van a hacer que, como vos decías, Cuba es el último país latinoamericano en independizarse, con lo cual se va a mezclar la lucha independentista con un movimiento obrero que ya va apareciendo en Cuba, ¿no? En esas fábricas que, por ejemplo, procesaban el tabaco, y donde entonces este carácter de lucha por la emancipación con España se va a ir mezclando con conductas distintas con respecto a Estados Unidos, que ya ocupaba un lugar creciente, muy importante en la posesión directa, digamos, de la economía cubana, y que en 1898
digamos, si bien va a ser la fecha de independencia formal de Cuba, el desenlace va a tener que ver con una invasión militar de Estados Unidos a la isla, en una guerra entre Estados Unidos y España, donde no solo Cuba, bajo la égida norteamericana, pasa a ser un país formalmente independiente, algo más podemos decir sobre eso, sino que pasa a tomar control de otras posesiones coloniales de España, Puerto Rico, Hawái, Filipinas, directamente pasando a controlar lo que quedaba de un viejo imperio ya muy decaído en términos de desarrollo político, económico, militar. Bueno, el caso de Puerto Rico nos muestra hoy el contraste de a dónde se llega, porque bueno, Puerto Rico ya formalmente es una colonia, digamos, depende del Estado, no tiene un Estado independiente, digamos, sino depende de Estados Unidos. Y Cuba, además, en este proceso que tuvo un alzamiento revolucionario en digamos, fines del siglo XIX, también uno de los datos es que, bueno, muere José Martí, que es un revolucionario cubano, que es muy conocido hasta el día de hoy, que era el ala más independentista, y el ala que queda de ese partido que protagonizaba un poco ese alzamiento es el ala más pro-yanqui, más pro-oligarca, que era la oligarquía que dependía de venderle justamente el azúcar a los yanquis, el tabaco y demás. Sí, sí, José Martí había vivido un montón de años en Estados Unidos y decía que justamente se oponía a que una Cuba independiente quedaba bajo la égida norteamericana porque había visto la bestia desde sus entrañas, claro. ¿No? Una frase famosa, aparte tiene un gran texto. Él estuvo presente y cubrió el tema de los mártires de Chicago cuando fueron ejecutados. Tiene unos textos muy, muy importantes, así que era un revolucionario, digamos, burgués, independentista, pero muy avanzado. Sí, sí. Bueno, y de hecho va a estar este estatus colonial que le queda a Cuba, que va a ser, bueno, plasmado en lo que se llama la enmienda Platt, que le da la potestad a Estados Unidos de intervenir militarmente en la isla, si es que sus intereses se veían en riesgo, así más o menos estaba formulado, cosa que se llevó a la práctica, creo que en 3 oportunidades, en las primeras 3 décadas del siglo XX, porque justamente esta independencia fallida en algún punto queda presente en las luchas muy profundas, luchas sociales que se dan en Cuba en la época, varios procesos revolucionarios, incluso otro de los revolucionarios destacados que va a surgir en esta primera década del siglo XX es Julio Antonio Mella, fundador del comunismo cubano y del PC, de lo que puede ser el Partido Comunista. Y bueno, varias salas porque justamente, como decís, es un país colonial, pero ya con una presencia de un movimiento obrero más organizado, luchas campesinas, que va a detener en lo que fue la Revolución Cubana de 1933, que parece un episodio menos conocido, pero que fue una revolución muy importante. Sí, sí, absolutamente. No, lo de la enmienda Platt, es importante destacarlo, está en la Constitución de Cuba de la época. Claro. Está incluida, es una ley norteamericana que plantea la injerencia directa sobre los asuntos de la isla en última instancia de Estados Unidos y está incorporada por imposición de una presencia militar yanqui que nunca se fue. Hay que decir que a pesar de la revolución, sigue hoy la base militar de Guantánamo. Y eso tiene, digamos, una preexistencia en que desde 1898 desembarcaron las tropas yanquis y bueno, hasta la Revolución Cubana, digamos, no se fueron y al día de hoy han mantenido ese enclave colonial contra, digamos, la Cuba independiente y en su momento la Cuba revolucionaria. Lo de 1933 es muy importante porque fue una rebelión contra la dictadura pro-yanqui de Machado y el eje de esa rebelión fue una huelga general. Sí. Machado dijo que no iba a haber había un ascenso ya de huelga, dijo ninguna huelga va a durar más de 24 horas y hubo una semana de huelga general que se juntó con los estudiantes, con otros sectores y que terminó volteando a esta dictadura. No hay ninguna duda que en la forma de encarar el proceso revolucionario que tuvo la dirección del 26 de julio, la dirección castrista, toda esta etapa de lucha jugó un rol de una experiencia muy formativa en la idea de las masas interviniendo en la revolución. La huelga general como método es algo que marcó todo el accionar del movimiento revolucionario cubano. Bueno, y de hecho en la Federación Obrera de La Habana estaba conducido por dirigentes trotskistas en su momento, digamos, había militantes revolucionarios socialistas con una fuerte presencia en esa revolución que, como decías, tuvo un fuerte componente obrero, fue una huelga general, pero también que la conclusión dejó planteado el problema de la dirección, de qué clase la dirección del proceso. ¿Por qué? Lo llevó al poder a Grau San Martín, creo que era un dirigente burgués
digamos, con un programa más democrático, pero también antiimperialista, porque llega a intervenir a la dictadura, la corrupción. Pero que termina chocando con el imperialismo yanqui también, porque él interviene, si no me equivoco, las empresas de servicios más importantes para bajar las tarifas, por ejemplo. Entonces, bueno, hay un proceso que va a terminar chocando efectivamente con una resistencia del imperialismo y en el golpe de Batista, Fulgencio Batista, que va a ser después el dictador que décadas después va a destronar la revolución cubana de Fidel y el Che. Y a partir de ahí, bueno, vino también una represión fuerte a la huelga general, que sobre todo en 1935 es cuando Batista logra derrotar una huelga general muy importante y ahí se abre cierta estabilización. Pero quedó planteada la impotencia de la burguesía liberal cubana llevar adelante un proceso de independencia en los términos del capitalismo cubano, digamos, desarrollar ciertas áreas de la burguesía, ciertos negocios más industriales. Bueno, se topó con que la burguesía no estaba dispuesta a romper ese corsé que implicaba el imperialismo y bueno, quedó planteado la combatividad de la clase obrera y los campesinos y finalmente la derrota de una dirección burguesa en ese proceso. Sí, en los años 40 va a haber gobiernos que van a ser un poco una continuidad de Grau San Martín, de Prío Socarras, de ese ala, lo que llaman los auténticos. Va a haber un desprendimiento, que es el Partido Ortodoxo, del cual va a ser militante Fidel Castro, que los va a criticar por su carácter pro-yanqui, corrupto, etc. Este Partido Ortodoxo, pero que también un poco va a mostrar esa impotencia de encarar una lucha revolucionaria y de tener una expectativa puramente electoral. Va a haber un nuevo golpe de Batista que va a frustrar las posibilidades de este Partido Ortodoxo de emerger como fuerza electoral. Me parece que está bueno que también pensemos en la etapa como de las experiencias previas formativas de lo que va a ser esa dirección cubana, de lo que estaba pasando en el continente, porque aparte varios de los principales dirigentes de la revolución, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, van a haber estado físicamente presentes en muchos de los escenarios de lucha y sin duda el balance de los límites de una lucha antiimperialista o democrática que se limitara a los regímenes democráticos burgueses, de presentarse elecciones y digamos, aceptar después las imposiciones del imperialismo, de los sectores de la derecha o digamos, de la burguesía local que llevan adelante la presión del imperialismo, van a, me parece, forjar la conciencia de la dirección revolucionaria cubana. Es interesante porque vos hoy describías esto. Fidel Castro va a integrar esa ruptura que es el Partido Ortodoxo y después va a protagonizar él otra decisión dentro del Partido Ortodoxo, que es la esta lo que después pasa a llamar del movimiento 26 de julio, después del asalto al cuartel de la Moncada. Que bueno, que ya está marcando obviamente una ruptura con todo un programa que se reducía a ganar las elecciones y desenvolver a partir de ahí ensayar alguna política más independiente respecto a Estados Unidos. Digamos, hay un agotamiento de ese alineamiento, de esperar incluso que la burguesía cubana efectivamente logre un papel, porque eso implicaba también la vía electoral, pero ese proceso se desarrolla en paralelo a otros en América Latina, como vos decías, en particular en Guatemala, el de Jacobo Arbenz, que bueno, también un proceso de ascenso que termina con la subida al poder de un gobierno nacionalista, pero que ante la invasión militar yanqui depone completamente las armas, y bueno, es una verdadera capitulación, donde estuvo presente incluso Che Guevara y saca la conclusión de la incapacidad que tenía el liberalismo burgués, o el nacionalismo burgués ya en este caso, perdón, de poder llevar a fondo un choque con el imperialismo. Claro, el Che colaboró con el gobierno de Jacobo Arbenz, claro, pero estaba entre los que estaban reclamando que se arme al pueblo, cosa que Arbenz se negó a hacer sistemáticamente. Suena un poquito a Salvador Allende, a otras experiencias por ahí que van a venir después, no para, digamos, hacer un salto temporal, pero un poco en esa línea. Y Fidel Castro había estado en un congreso antiimperialista en Colombia en 1948, justo cuando también un líder popular, opositor, que se llama Jorge Eliezer Gaitán, es asesinado por la derecha de ese país y hay un Bogotazo, una rebelión popular contra ese asesinato mientras está el Fidel en ese congreso. Bueno, estuvo el golpe en el 55 en Argentina contra Perón, donde Perón también se niega a armar a los trabajadores, dice que quieren evitar un derramamiento de sangre y los que pagan las consecuencias son los trabajadores argentinos bajo la dictaduras gorilas. Entonces venimos de una cantidad de experiencias continentales de las cuales claramente la revolución cubana con la dirección del 26 de julio al frente va a dar una salida completamente distinta en términos de cómo quebrar, vencer la resistencia de las Fuerzas Armadas, de los sectores, digamos, proimperialistas de la burguesía local. Así es, bueno,
Lo que sucede también es que van haciendo conclusiones empíricas al calor de la lucha, digamos. No es que en un momento hay una revisión del programa político que tenía el partido ortodoxo y de la clase social, sino que se van encontrando con la propia dinámica de lo que Trotsky va a definir como la dinámica de la revolución permanente. Digamos, como la propia lucha por la emancipación del imperialismo, por completar ciertas tareas democráticas. Estamos hablando de un país que tenía dictadura. La de Machado duró una década, después tuvo una década de Batista, después volvió como 5 años, es decir, de dictadura en dictadura con una constitución colonial respecto del imperialismo yanqui. Bueno, esas luchas van a ir llevando a... Sí, de verdad, en un momento de estas luchas democráticas se había votado una constitución muy democrática en 1940 que nunca se llegó a aplicar. Pero el programa de Fidel Castro al arranque es que se respete la constitución del 40. Claro. Es un programa democrático, hasta relativamente moderado en la forma de formularlo, y en toda una primera etapa no se va a correr de ahí. Lo primero que hace Fidel Castro frente a la dictadura de Batista es que se presenta en los tribunales de justicia y exige que los tribunales juzguen a Batista con una documentación que muestra, bueno, que es una dictadura antipopular. Y dice, si la justicia se niega, digamos, a procesarlo a Batista como dictador, bueno, está mostrando que no hay justicia. O sea, que es un régimen que no es legal. De alguna manera está buscando era abogado y quiere una fundamentación legal para levantarse en armas contra el régimen vigente. Así es, porque el asalto al cuartel de la Moncada, que eso es el 26 de julio, ya es una radicalización en los métodos de lucha, claramente, pero esperaban palmar, porque es más bien un golpe, todavía no era la táctica de la guerrilla, era más bien un golpe de comando para tratar de despertar ese sentimiento de las masas contra la dictadura y ganar el apoyo también de la oposición burguesa al gobierno. Eso es lo que no va a existir tampoco. Bueno, después viene todo el proceso donde es juzgado Fidel Castro y escribe este texto. En realidad es la defensa que él hace como abogado, porque no le permitían ver a los abogados, no lo llevaban a las audiencias, tenían incomunicado. Bueno, dice, asumo mi propia representación y esos son sus alegatos, digamos, su defensa. Claro, la intentona de ocupar el cuartel Moncada y algunos otros puntos, me parece que había comisarías, un juzgado, no me acuerdo, algunos otros puntos que las células que coordinaba Fidel, que todavía no se llama Movimiento 26 de Julio, de hecho, es el 26 de julio del 53 esta acción, son un fracaso militar, hay que decirlo. Son un intento de agitación político que ese día no va a lograr un levantamiento, pero como decís vos, en su defensa en el juicio, formula el programa, digamos, social, democrático, antiimperialista, que de alguna manera va a ser el documento programático que va a usar Fidel en la agitación contra Batista. Acá lo tenemos, se llama La historia me absolverá, que es como cierra su alegato Fidel Castro contra, digamos, las acusaciones del régimen batistiano, y que va un poco más lejos que lo que la oposición burguesa había ido hasta el momento, aunque no tiene un carácter, digamos, de una revolución social. Lo que está proponiendo sí plantea las reivindicaciones de los obreros, reivindicaciones contra los monopolios extranjeros que están dominando todos los resortes de la vida económica de Cuba, y el planteo de una reforma agraria, ¿no? Que era un planteo de movilización del campesinado contra las condiciones en las que estaba viviendo. A pesar de que es condenado, lo van a dejar luego de un tiempo exiliarse a México, donde de alguna manera, junto a otros dirigentes del movimiento, preparan el regreso de la lucha armada contra la dictadura de Batista. Claro, porque se lo jugaba para dictar la pena de muerte, digamos. También por eso él dice, condénenme, no me importa, la historia me absolverá. Tuvo tal repercusión política que también finalmente no pudieron... o deciden exiliarlo, él se exilia en México y ahí construye, bueno, este desembarco del Granma. Tiempo después, que incluso en México es donde se conoce con el Che Guevara, que venía de esta experiencia de Guatemala, de Jacobo Arbenz, y bueno, ahí organizan de nuevo una ofensiva que tenía un poco el mismo objetivo que el asalto al cuartel de la Moncada, el desembarco del Granma, eran 88 tipos, creo. 82 y sobreviven 19, si no me equivoco. Pero otro desastre militar, hay que decirlo. Sí, que estaba en realidad coordinado también justamente con una acción política de movilizaciones, digamos. Pero bueno, hubo problemas de todo tipo logístico de días y todo, que hasta complicó incluso... El Yate llegó 2 días tarde, el Granma en el que venía. Entonces no empalmó con tampoco una respuesta popular, creo que había una huelga convocada. Bueno, entonces es otro fracaso, y a partir de ahí terminan aislados en la Sierra Maestra,
que es donde se organiza la guerrilla, con lo cual tampoco es que era un programa, una táctica guerrillera de movida, sino que, bueno, fue el fracaso militar que los fuerza a refugiarse ahí, pero encuentran ahí sí una base social. Digamos, un campesinado que de a poco los empieza a, digamos, a proteger, a colaborar, a abastecer y demás, y encuentran un medio en el cual se va organizando una resistencia militar y que es todo un imán a la oposición política que ya había contra la dictadura. Sí, hay que decir que el mismo movimiento 26 tenía una fuerte base urbana también. O sea, Frank Pais, el dirigente de Oriente del movimiento 26, que estaba preparando la base para esa recepción que vos decís que fue un poco fallida, era un agitador, a pesar que era muy joven, tenía 22 años en el momento de desembarco de Granma, que estaba al frente de las huelgas obreras, las manifestaciones. El movimiento del 26 de julio tenía células sindicales y obreras importantes, tenía un Frente Obrero Nacional que coordinaba estas acciones y frecuentemente, a veces con éxito y a veces no, planteaba la estrategia de la huelga general insurreccional. Está muy ligada, digamos, a los llamados contra la dictadura de Batista. De hecho, cuando Frank Pais es asesinado por la policía en Santiago de Cuba, hay una huelga muy importante, casi una semana de duración, que, es uno de los hechos que muestran la participación de la clase obrera como un componente importante de las luchas contra Batista, donde, digamos, el 26 de julio va a ser por ahí la principal organización de dirección, o va ocupando un lugar de dirección. Hay otros grupos revolucionarios, el directorio y otras organizaciones, algunas van confluyendo. Los estudiantes, digamos, otros sectores van participando. También hay sublevaciones militares contra Batista. Se va caldeando hacia el 58 mucho el clima. E incluso Batista prepara unas elecciones. Y me parece que una cosa interesante para marcar de la acción política del 26 de julio, que decíamos, planteaba movilizaciones, apoyo a las luchas, organización junto a la lucha militar, es que llama un boicot de esas elecciones que es bastante exitoso. O sea que era, sin duda, una dirección política de masas que estaba actuando a través del 26 de julio, cuyo carácter era democrático, burgués en el alcance de su programa, pero muy extremo dentro de lo que puede ser una fuerza nacionalista burguesa. Digamos, cuando se trata de caracterizarlos, por ejemplo, el PO en la época política decía una dirección jacobina, o sea, burguesa y revolucionaria, ¿no? Claro, pequeña burguesa, si se quiere, pero un poco más, incluso por extracción social y programa. Lo que es interesante es también que en todo este proceso de luchas populares y huelgas, el Partido Comunista, que tenía formalmente la dirección del movimiento obrero organizado, en gran medida heredado, es decir, conquistado en forma burocrática por los acuerdos que tuvo con la propia dictadura de Batista. Había muchas restricciones a la organización sindical como parte de un gobierno dictatorial y totalitario, digamos, con pocas libertades democráticas, y el PCD se va a oponer en todo este periodo a la guerrilla. Decía que no, que era incluso sembrar un pretexto. En su momento incluso defienden hasta antes que Batista convoca elecciones, el planteo del Partido Comunista era que había que... El programa del movimiento tenía que hacer una salida electoral. Bueno, el PC cubano, de verdad se llama el Partido Socialista Popular, era la denominación que tenía en Cuba, había sido integrante en una etapa anterior del gabinete de Batista. O sea, el enfrentamiento que tenía la dirección cubana, digamos la dirección castrista, del 26 de julio con el estalinismo era muy profundo, porque repudiaban el carácter colaboracionista con Batista, que ya habían tenido en toda una etapa, bien que a la altura de este proceso revolucionario ya hace rato se habían retirado de ese gobierno. Pero va habiendo una serie de bloques, digamos, del movimiento 26 de julio con los sectores opositores. Va quedando muy aislado Batista, luego incluso de este llamado elecciones fallidas. Hasta los propios Estados Unidos suenan muchas voces que no quieren seguirle dando tanta asistencia. Y bueno, junto con el avance de las huelgas, las movilizaciones y demás, hay muchas deserciones de parte del propio ejército. La principal fuente de armamento que van teniendo las columnas del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, que van partiendo en dos la isla, son las deserciones en las filas del ejército oficial y lo que van capturando en distintas acciones. Así, bueno, Iván Palmar, todo esto sí con un alzamiento popular más general. De hecho,
la Revolución Cubana tiene esa fecha del 1 de enero de 1959, que es cuando entra, creo que Che Guevara, en realidad, en La Habana. Una huelga general que duró también una semana, digamos, el apoyo ahí. Hay una fusión, digamos, la revolución no es simplemente esto, un triunfo guerrillero, sino todo un alzamiento popular que entroncaba, digamos, que tenía en la guerrilla su dirección política. Y de hecho un punto interesante en el apoyo que van ganando mientras van avanzando, antes de entrar en las grandes ciudades, que hay también hay cierto hazaña militar ahí, digo, hablamos de los fracasos en su momento, acá hubo acciones sobre todo del Che muy... la batalla de Santa Clara, famosa, donde captura el vagón blindado. Ahora tuvo un gran apoyo que fue ganando como base social en el campesinado, promoviendo la reforma agraria incluso a medida que iba avanzando. Entonces ya adquirí una dinámica más de transformación, incluso ya en el momento mismo, porque Fidel Castro no asume el gobierno en forma inmediata, digamos ahí, primero justamente como... en este cuadro de aislamiento de Batista había acuerdos con otros sectores. Primero está el Pacto de Caracas, que es un bloque que hace el 26 de julio con fuerzas patronales. Ahí Fidel incluso hace un intento de hacer un acuerdo con uno de los jefes del ejército que dice que van a proceder a detener a Batista y convocar elecciones. Después Camilo, bueno, no me acuerdo el nombre del general, incumple el acuerdo, trata de hacer una especie de batistismo sin Batista, pero excluyendo a Fidel Castro, y ahí el 31 de diciembre de 58 Fidel lanza la huelga general y es un llamado insurreccional. Entonces es importante porque no son los partidos burgueses de oposición, que incluso formalmente tenían un bloque con el 26 de julio, los que garantizan la revolución, sino un alzamiento de masas con la guerrilla del 26 de julio, como si vos... al frente de los choques con el ejército batistiano, y Fidel se va a tomar una semana entera donde va en una caravana recorriendo el país haciendo actos de masas con los campesinos y los obreros que han tomado las comisarías, digamos, han destruido la fuerza del Estado batistiano con sus propias manos. Bueno, este aspecto de la composición social de carácter de clase de la revolución es lo que va a marcar a fuego todo el proceso. Porque, de hecho, un año después, ahí sí, o 2 años después, cuando Fidel Castro sí, digamos, declara carácter socialista de la Revolución Cubana, en su discurso va a decir, ¿quiénes tienen las armas en la mano? Y ahí es donde dice, lo tienen los obreros con callo, los campesinos, son manos endurecidas por el trabajo. Su referencia al carácter socialista está, digamos, directamente vinculada a que él, que no tenía inicialmente ese programa, un programa socialista, expropiar el capital y demás, lo va generando también porque se encuentra que la clase dispuesta a llevar adelante esa emancipación es la clase obrera del campesinado. Porque bueno, finalmente este programa más democrático y antiimperialista, al calor de la resistencia cerrada del imperialismo, del boicot de la propia burguesía cubana a la revolución, va avanzando y termina expropiando a no solo las principales empresas yanquis, sino a casi toda la burguesía cubana, a toda la burguesía de la isla. A ver, hagamos por ahí una historia de cuáles son los puntos de ruptura de este movimiento con la burguesía cubana. Porque me parece que eso es importante para entender el proceso. En primer lugar, estaba esto que decíamos del balance de las masacres que había habido contra movimientos democráticos, antiimperialistas en otros países. Entonces, el movimiento 26 de julio se niega a entregar las armas y exige que se le reconozca al ejército rebelde que encabeza el 26 de julio el carácter de la Fuerza Armada. Incluso en el acuerdo de Caracas, Fidel Castro ni siquiera figura en el gobierno. Son todos burgueses opositores, pero dice, es el jefe, digamos, de las Fuerzas Armadas. Ese rol no están dispuestos a entregarlos. En segundo lugar, ¿qué hacer con quienes habían cometido los crímenes, los torturadores, los cómplices del régimen de Batista, contra los cuales se hacen juicios sumarios y que son expulsados de todos los partidos políticos legales? Entonces él no tolera un reciclaje del personal político de los que habían encabezado una dictadura sangrienta contra el pueblo. Este es el primer punto de ruptura. Incluso renuncia el primer ministro que se había formado como gobierno revolucionario del partido de Caracas. El otro punto es la intervención de los monopolios norteamericanos en la isla. El monopolio telefónico, bueno, otros de las grandes empresas. Y empieza a haber una presión enorme del imperialismo yanqui, que había tenido una actitud equidistante y hasta favorable en un momento con respecto al proceso revolucionario. Empieza a hacer una gran presión y va rompiendo no solo los aliados
patronales que se van yendo a Miami, ¿no? A armar esa colonia de los gusanos contrarrevolucionarios que sigue existiendo el día de hoy, sino que gran parte del propio movimiento 26 de julio y sus dirigentes, muchos son quebrados, digamos, se va separando la paja del trigo, va habiendo un proceso de clarificación y de división de esta dirección pequeño burguesa, nacionalista, donde, digamos, se va cristalizando un núcleo revolucionario que, como decís vos, para el 61, cuando hay un intento de invasión norteamericana organizada por la CIA en Bahía de Cochinos, y donde hay un armamento general de la población para rechazar esa invasión, de alguna manera ese salto a una revolución socialista ya va a quedar claramente establecido, incluso explicitado, ¿no? Pero primero se va interviniendo al capital norteamericano y a la burguesía local por participar en los procesos contrarrevolucionarios, en los intentos golpistas contra el gobierno revolucionario. Así, bueno, y esto es a lo que nosotros nos referíamos cuando hablábamos de carácter permanente de la revolución, que en realidad es un libro muy conocido de Trotsky. Él defendió en Rusia particularmente que iba a tener esa dinámica, porque era el mismo debate que en 1905, la idea de, bueno, ¿quién iba a conquistar, a derrotar al zar, que Rusia tuviera una constitución democrática, bla, bla? Bueno, él decía, va a ser la clase obrera, apoyar en el campesinado, pero en la medida que solo va a ser esa clase, no se va a detener en los límites de la propiedad burguesa, sino que va a avanzar más allá en sus propias aspiraciones, sus propias demandas. El Che Guevara, que como protagonista de esta revolución, va a tener una frase muy famosa, que uno podría decir que es una expresión latinoamericana de la revolución permanente, que es revolución socialista o caricatura de revolución. O sea, para conquistar la democracia, la independencia con respecto al imperialismo, salir del atraso, necesitamos darle un carácter socialista a esa transformación y que sea la clase obrera, los otros sectores oprimidos, como en Cuba es muy importante el campesinado, los que sean protagonistas de ese cambio. Y si no es así, entonces no vamos a lograr romper con esa opresión. Lo interesante de marcar es que esta es una conclusión del propio proceso histórico. En el caso de Trotsky, él lo formula incluso, él previamente, digamos, va desarrollando esa idea, interviene en el proceso con esa conciencia. El Che Guevara va a llegar a esa conclusión a partir de las experiencias frustradas y la experiencia triunfante. Bueno, pero de hecho es una como formulación. El primero que le dices acá a nuestro amigo que tenemos el busto hoy, hace su debut, el compañero Carlos Marx, que efectivamente llega a esa conclusión a partir de las revoluciones del 48 y posterior hasta el 51, donde es la primera vez que identifica que la burguesía se pasa cuando interviene la clase obrera, la burguesía ya se pasa al campo de la reacción, no tolera un rol independiente. En este momento las revoluciones contra las monarquías feudales y demás en Europa, pero insisto, tanto Marx como Trotsky como Che Guevara, digamos, es una conclusión que van sacando de la dinámica que tiene la revolución realmente existente. No es una ley forjada, digamos, en los libros, sino sacada, analizada a partir de cuál es el desenvolvimiento de las fuerzas sociales que va a tener la historia. Por eso Cuba va a combinar este proceso más universal, y por eso yo decía que desmiente un poco la idea que Cuba es la excepción que confirma la regla en algún punto, porque en el resto de América Latina fueron caricaturas de revolución, digamos, parafraseando. Sí, fueron derrotas. Claro. Digamos, hacer que los procesos de masa se circunscriban a las instituciones democrático-burguesas llevaron a derrotas muy graves. Claro. Veamos Bolivia, donde hubo grandes alzamientos y procesos revolucionarios. Veamos el proceso en el 52 y en el 71, bueno, distintos hechos. Veamos procesos como el de Chile, ¿no? Donde se habló de una vía pacífica al socialismo y terminó en un baño de sangre encabezado por Pinochet, que era el propio edecán de Salvador Allende, al cual el gobierno de la Unidad Popular le estaba pidiendo que le saque las armas a los obreros que no cumplían con las leyes y, digamos, querían estar preparados para luchar contra las Fuerzas Armadas y la represión. Entonces, bueno, de alguna manera Cuba muestra esa posibilidad, y es muy importante, como decís vos, que esto muestra que los análisis de Marx, los análisis de Lenin, de Trotsky, tienen una vigencia para Latinoamérica, y que al revés, la codificación del marxismo que hacía el estalinismo, que era una codificación contrarrevolucionaria, de colaboración de clases, de seguidismo a alas de la burguesía nacional, no tenía un carácter revolucionario. Por eso, como dijimos al principio, la revolución cubana fue una bomba nuclear en la izquierda mundial y en particular latinoamericana, porque mostraba que lo que estaban haciendo los partidos socialdemócratas y comunistas estalinizados, que eran los que tenían la hegemonía casi total
de la representación de la izquierda, no llevaba a la revolución y que con los límites o el carácter empírico que podía tener la dirección castrista, mostraba que se podía hacer la revolución incluso a unos muy poquitos kilómetros de Estados Unidos. Eso, junto a la lucha en Vietnam, de la que hablamos también en otro programa de la historia de clase, en un programa anterior, despertó, digamos, una conciencia revolucionaria y un entusiasmo en todo el mundo. Casi no hubo partido comunista que no sufriera rupturas. Incluso, por ejemplo, acá en Argentina el maoísmo es interesante, pero la ruptura no es después del 49, es después de la Revolución Cubana. Digamos, también esa ruptura de desgajamiento de esta y del asesinato del Che en Bolivia. Claro. Que tú, denunciando la colaboración del PC argentino con el aislamiento del emprendimiento del Che en Bolivia, porque la decisión es inmediatamente después del asesinato del Che en el 67. Entonces, bueno, va a ser todo un ciclo de esa lucha de clases y que va a tener en Cuba un contrapeso al estalinismo como faro internacional. Porque hubo una denuncia, si bien la Unión Soviética en algún punto fue un salvavidas ante el bloqueo económico absoluto de Estados Unidos, que esto hasta ahora no lo dijimos, pero que fue un condicionante de todo el proceso, un bloqueo económico total a la isla, que en parte se va a sortear por este comercio con China, con Rusia. Entonces hay muchos que dicen que lo de Cuba era medio artificial porque se sostenía a partir de la caridad, digamos, el apoyo a la Unión Soviética, lo cual no es tan así. Porque si bien, por un lado, le permitió el bloque comunista, si se quiere, comerciar, digamos, no morir en el aislamiento, también es cierto que los términos de intercambio fueron muy deficitarios, fueron muy perjudiciales para la propia Cuba. Una transferencia a partir, sobre todo, de los precios internacionales del azúcar y demás, una transferencia de cierta riqueza desde Cuba hacia la Unión Soviética incluso. Y esto lo va a denunciar el propio Che Guevara. Se va a denunciar a la Unión Soviética, además de que también, como decíamos en el episodio de Vietnam, que el Che Guevara va a postular en su momento, a partir del triunfo de la revolución vietnamita, va a decir 1 a 2 mil Vietnam, porque justamente era esa ruptura con la coexistencia pacífica de la Unión Soviética. Sí, que la Unión Soviética no estaba dando el apoyo necesario a Vietnam tampoco. Eso, la falta de apoyo a los procesos revolucionarios. Entonces, fue muy disruptivo en la izquierda internacional y por eso abrió muchísimos debates. Y al calor de esos debates, decíamos también que se forjaron los fundadores de lo que es el Partido Obrero. Pero fue esto, rompió todos los esquemas porque fue siguiendo este carácter. Por la clase social en la que se apoyaba, por las medidas que fue tomando, para derrotar el imperialismo tuvo que desenvolver un programa socialista. Ahora, el hecho de no tener ese programa previamente, de no tener los cuadros forjados en la lucha de clase, a partir de estas conclusiones, de la pelea por el socialismo, de independencia de la clase obrera y demás, va a tener su costo también en el proceso revolucionario, porque el estalinismo, habiendo jugado un papel tan nefasto en la previa, en la revolución, durante el desarrollo de la guerrilla, y con ciertas diferencias, incluso oponiéndose a la expropiación de la burguesía, en muchos casos diciendo, no, bueno, acá no hay que avanzar más allá porque esta revolución todavía es democrática, necesitamos el apoyo de la burguesía cubana. Así que fue un factor de freno de la revolución, pero finalmente termina ocupando una cantidad de puestos importantes. Claro, ingresa al Partido Revolucionario Cubano, lo que se llama el Partido Unificado, que después es el actual Partido Comunista Cubano, ese componente stalinista, en un partido que hay que decirlo, si bien en esta lógica compleja, contradictoria, lidera una revolución socialista, no era un partido obrero ni socialista, ¿no? Tenía un componente obrero, había un componente obrero en las huelgas, en las protestas, en las luchas contra Batista y en la toma del poder, y incluso en la lucha contra el intento de invasión yanqui, donde hay la clase obrera es parte, digamos, del pueblo armado que enfrenta esa invasión, pero no hay organismos obreros, soviets, consejos obreros, digamos, una organización de la clase obrera como clase, y claramente en las disputas que se van a abrir entre un ala más revolucionaria, que como vos planteás, de alguna manera el Che Guevara es el que la encarna más claramente, en la necesidad de seguir, que la revolución no puede quedar confinada a Cuba, que la revolución tiene un carácter internacional y que hay que seguir tratando de expandirla en Latinoamérica, en África, en la crítica, digamos, de la economía, de la lógica burguesa que él entiende que introduce en muchos casos, digamos, los principios económicos del estalinismo, y en este comercio desigual, bueno, se va a procesar un debate, pero
el estalinismo y la estalinización de Cuba y digamos, el ingreso de Cuba a esa órbita va a ganar la partida a la larga, ¿no? Esa burocratización es favorecida por la falta de una vanguardia obrera claramente organizada políticamente en Cuba. Bueno, en gran medida también por cierta dependencia hasta económica y militar que había, digamos, respecto a la Unión Soviética. Además que ser un poco justos en este punto, pero va a ser un límite muy fuerte del proceso y que su conclusión... digamos, yo repasando el tema para esto, uno le da un poco de cosa porque el Che Guevara, hay una que está compilada, creo que se llama El Gran Debate, si no me equivoco, con una compilación de distintos debates que tiene Che Guevara directamente con intelectuales del estalinismo. Creo que en la polémica también interviene Mandel, del Secretario Unificado, de la Cuarta Internacional. Bueno, hay todo una serie de debates porque Che Guevara, que fue, creo, primero dirigió el Banco Nacional y después el Ministerio de Industria. Hay una polémica con lo que era el Ministerio de Relaciones Exteriores, me parece, y el que después tenía el Banco Nacional, sobre cuál tenía que ser la administración de las empresas estatizadas, que habían sido expropiadas. Porque Che Guevara, hay todo un debate sobre si rige o no la ley del valor y demás, que bueno, que es interesante porque es el proceso de transición, cómo se organiza la transición al socialismo en un país que tiene, bueno, todavía no una industria desarrollada, bueno, está un poco lo que venimos diciendo, pero... hay un principio que defendían los estalinistas y también que se aplicaba a Yugoslavia, por más que estaba en conflicto con la Unión Soviética, que era la autoadministración de las empresas. Que las empresas públicas tenían que generar sus propios ingresos y administrar ellos. Entonces tenían que esforzarse por ser eficientes, por vender, por tener ganancias, por reinvertir en lo que ellos quisieran. Y acá el Che Guevara defiende una planificación unificada, dice. Acá hay que ser eficientes. Tomar la ley de valor sirve para tener conciencia de los cálculos reales de los costos y demás, pero las prioridades sociales se tienen que organizar en forma planificada. La transformación social de Cuba es impresionante de estos años. Pasó en muy pocos años a atacar, casi eliminar el analfabetismo, las enfermedades endémicas. Incluso hasta hay problemas. El Che Guevara mismo iba y ponía el cuerpo en la zafra del azúcar, que era toda una idea de funcionarios y cuadros hasta militares que se ponían, que admiraban, no solo como un ejemplo del hombre nuevo, es decir, aquel dirigente que también trabaja, sino porque había una crisis de mano de obra en la industria del azúcar, porque como se elimina el subempleo y la desocupación agraria, era nepera porque la zafra es una tarea, primero, durísima. Al día de hoy, en Tucumán, Jujuy, sigue siendo una tarea durísima, con mucha carga física de los obreros. Y los que trabajaban hasta ese momento en Cuba eran los que tenían trabajo estacional. Entonces, cuando se elimina eso, empiezan las granjas agrícolas, donde tenían trabajo todo el año, estaban en mejores condiciones sociales, técnicas. Bueno, empieza una crisis de mano de obra en el azúcar. Es interesante porque hasta empiezan a surgir estos otros problemas al calor de la mejora en cierta igualdad social dentro de Cuba. Y bueno, y otro proceso muy interesante es la instrucción, la educación. Se arman fábricas, talleres, fábricas, escuelas, porque Cuba tiene un problema de que no tenía los cuadros técnicos industriales tampoco para poder desarrollar una industria. Entonces los vamos a formar. Viene gente de afuera de la Unión Soviética, pero hay una política muy decidida y con mucho apoyo de Fidel Castro vamos a formar nuestros propios cuadros técnicos. Entonces las escuelas, las fábricas escuela, el desarrollo de las universidades, en el agro incluso a partir de todo este proceso también desarrolla una educación orientada a formar también cuadros agrónomos y bueno, y incluso desarrollar técnicamente a la agricultura del azúcar para que no sea tampoco tan inhumano el trabajo ahí. Bueno, una transformación muy importante que se da en términos sociales a partir de esta expropiación de capital y de una planificación económica, que es lo que el Che va a defender, pero bueno, que es lo llevó a un conflicto medio irresoluble con el Estado obrero que había surgido. Es interesante sacar algunas conclusiones, ¿no? de la transformación de Cuba, porque Cuba es una isla muy pequeña. Y con todos los límites, porque la burocracia también va a tener un componente represivo, desmovilizador, digamos, podemos hacer muchísimas críticas, ¿no? La persecución a los disidentes políticos internos, incluso en el campo revolucionario, los trotskistas que ha habido en Cuba, la persecución de la homosexualidad, no sé, un montón de cosas que muchas veces se dicen y que está bien denunciar sobre el carácter burocrático, digamos, del gobierno castrista. Y en un gran aislamiento, en gran parte por el bloqueo del imperialismo, después los límites de cómo promover una política revolucionaria. El castrismo se sumó después, digamos, a apoyar los procesos
burgueses, nacionalistas, más tímidos y más retrógrados, digamos, lejos de promover la revolución. En la revolución del 79 en Nicaragua jugaron un rol de que el sandinismo entregara las armas y se integrara digamos, al proceso democrático electoral. O sea, va a haber un cambio de ciclo, pero en Cuba esta transformación social muestra la gran potencia de una economía planificada, de la expropiación de los medios de producción. Imaginémonos en un país como Argentina, como Brasil, ni hablar, digamos, o como otros países latinoamericanos, donde hay una riqueza mucho más grande. Lo que podríamos hacer es importante discutir esto, porque muchas veces cuando uno plantea la posibilidad de transformación revolucionaria, el bloqueo del imperialismo, no nos van a dejar, no nos permitirían que exista, es usado como una excusa, y una pequeña isla a pocos kilómetros de Florida pudo sostenerse todas estas décadas y con todos los límites hacer una transformación de las condiciones de vida de su población muy positiva. Sí, presente hasta la crítica de, bueno, viste, muchas veces se dice, bueno, el socialismo también es la igualdad, pero en la pobreza. Cuba, la cantidad de universitarios, bueno, en medicina, un faro internacional, incluso hasta los deportistas, claro, bueno, hasta ese punto, digamos, muestra la potencia que tiene justamente la planificación socialista de la economía para poder hacer progresar socialmente a un pueblo. Ahora, estas polémicas van a tener también su peso. El Che Guevara, en esta línea también de ser él mismo, de llevar a la práctica esta política de no aislar la revolución, sino que dependía del triunfo de la revolución internacional, él va a dejar sus lugares de responsabilidad en una carta muy extensa a Fidel Castro, donde un poco señala estas cosas y también hace un balance del problema de la participación obrera, la participación, digamos, la democracia socialista, cuál es la participación popular en procesos. Él dice, este es uno de los problemas que yo no he podido responder todavía. Es decir, tampoco era que tenía así, formemos soviet, digamos, pero lo señalaba como un problema, y va a la experiencia primero del Congo, después en Bolivia, donde finalmente es asesinado, que esto también es interesante porque ese asesinado él fue capturado y no hubo ningún tipo de juicio contra él, fue fusilado porque les quemaba tener como preso y ni hablar como sentar en el banquillo de los acusados al Che Guevara, pero también incluso, digo, él... uno lo ve con cierta, digamos, como finalmente termina asesinado. Bueno, es parte de una estrategia que no dio sus frutos, pero tampoco la idea del foco aislado guerrillero que muchas veces queda como esquemáticamente en la cabeza, porque, por ejemplo, la guerrilla en Bolivia tuvo muchísimo apoyo del proletariado minero. Entonces, era un factor, tenía el límite de que él no termina de sacar la conclusión de que hay que construir partidos revolucionarios de la clase obrera, organizar al pueblo, a sus cuadros políticos, forjarse la lucha de clases, pero él nunca deja de tener en claro que tenía que empalmar con el pueblo del lugar. Ahí creo que hay que hacer, aunque sea muy brevemente, una diferenciación, ¿no? En esto de cómo se codifica, qué conclusiones se pasan en limpio de la Revolución Cubana. Está la codificación foquista, digamos, cierta romantización. Y creo que el propio Che Guevara, a quien reivindicamos como revolucionario, como internacionalista, y que aunque no viniera de una convicción marxista, en las polémicas que va teniendo con el estalinismo y con todos estos puntos de vista, expresa un punto, se forma en el marxismo, avanza en esos debates. Incluso cuando lo matan en Bolivia, tenía un libro de Trotsky, ¿no? La historia de la Revolución Rusa la llevaba en la mochila, y él defendió en muchos casos de la persecución de los trotskistas en Cuba, tenía un interés, o sea que era un tipo que estaba desarrollándose en sus ideas, era, como vos decías, un gran símbolo revolucionario, por eso lo ejecutan en el acto sin permitir que él pueda seguir siendo un centro de agitación al proletariado en Bolivia, en América Latina, que podría haber jugado un rol enorme, porque al poco tiempo estallaron, ¿no? Huelgas mineras, movimientos estudiantiles y demás, pero hay una codificación foquista que tiene un componente negativo y que, por ejemplo, el propio libro La Guerra de Guerrillas del Che me parece que tiene esa concepción, la idea del foco aislado que juega un rol ejemplar y va a hacer que las masas se levanten. En vez de una organización revolucionaria que milita en la clase obrera y que actúa como una vanguardia, como un destacamento muy separado, que no es como realmente sucedieron las cosas en Cuba, donde era una dirección de masas, como hoy lo tratamos de explicar, pero que en los textos de Regis Debray, en Sartre, en otros tipos que van a tener mucha influencia en la izquierda foquista de la época, se hace esta cosa medio de Robin Hood armado, que haciendo acciones ejemplares va a hacer que la gente se levante en vez de una fuerza militante revolucionaria en su interior, ¿no? Sí, dos cosas con esto. Una, esto que decías, el Che Guevara en el 65, antes de irse de Cuba, interviene para que liberen a los trotskistas del POR,
que el Partido Obrero Revolucionario, que estaban detenidos. Pero bueno, el partido ese va a quedar ilegalizado finalmente. Pero la cuestión de que finalmente termina estallando al poco tiempo del asesinato de Che Guevara un proceso de huelgas generales, y que hablamos en su momento cuando hablamos de lo de Vietnam, que nos referimos al Mayo Francés, al Cordobazo. Bueno, en el 71 estuvo la Asamblea Popular en Bolivia, pero en el propio 68 alzamientos, hasta incluso en los países, los estados obreros burocratizados, digamos. Efectivamente, hay ahí donde el foquismo saca la conclusión en el peor momento, digamos, para sacarlo, porque es el momento que vuelve a escena la clase obrera como un protagonista internacional de los alzamientos populares y revolucionarios. Yo quiero reivindicar, un poco acercándonos al cierre, en el análisis de todo este proceso, de la Revolución Cubana, de esta propia experiencia en Bolivia, las posiciones que sacó el partido, digamos, lo que hoy es el Partido Obrero, que era política obrera en la época, que fueron al hueso de esta comprensión de que había un proceso de revolución socialista en Cuba, de que esto mostraba el potencial de la revolución en todo el continente, pero que las conclusiones que había que sacar era de construir partidos obreros revolucionarios. Incluso Política Obrera en la época reivindica el proceso de lo que se llama las olas, que eran las organizaciones latinoamericanas que promovía la dirección cubana, pero decía hay que hacerlo con partidos obreros revolucionarios. Y a los pocos días, a menos de un mes después del asesinato del Che en Bolivia, no sé si ahí se ve, esta nota de tapa, Viva el Che Guevara, llama a sacar esas conclusiones, llama a reivindicar la lucha revolucionaria de Cuba, del levantamiento, y al mismo tiempo critica, digamos, o llama a hacer un balance cuidadoso del aislamiento con respecto a la clase obrera, y decir, lo que necesitamos no es más foquismo, sino partidos obreros revolucionarios. Y va a tener toda una línea de análisis muy importante que para mí hay que reivindicar, porque es la comprensión correcta. Acá hay otra nota, en este caso del 68, el año posterior, Viva el 9º aniversario de la Revolución Cubana. Tiene definiciones muy claras. La Revolución Cubana tiene una significación histórica muy amplia. Es por de pronto la primera revolución socialista del mundo occidental. Habla de el carácter de una dirección jacobina, o sea, pequeño burguesa revolucionaria que se ha ido delimitando, radicalizando en el proceso, y al mismo tiempo del rol del proletariado cubano. Dice, el proletariado cubano es la fuerza social fundamental de la revolución, a partir del momento en que ésta adquiere un carácter de masas. Ya en el 57, las huelgas en Oriente, cuando asesinan a Frank Pais y demás. La revolución socialista se desarrolla como la confluencia de los procesos paralelos, la diferenciación socialista de su dirección jacobina y la creciente extensión de la participación proletaria y popular en un terreno revolucionario. Bueno, estas posiciones históricas del PO me parece que son muy importantes para entender el proceso cubano. Seguramente tendríamos que volver a editarlas. Acá han circulado en distintos dossiers y formas que los militantes nos hemos hecho en distintos momentos, pero me parece que son textos importantes. Incluso, bueno, tuvimos un debate en el Partido Obrero hace unos años con quien fuera un dirigente histórico importante, Jorge Altamira, que proponía un cambio de posición, plantear que en Cuba nunca había habido una revolución socialista, como algunos otros partidos en Argentina. Por ejemplo, el nuevo MAS tiene una posición similar. De hecho, salieron a respaldarlo cuando yo protagonicé una polémica con él sobre este carácter. Pero yo creo que esas posiciones tienen varios problemas. Primero, históricamente son incorrectas. No hubo una pequeña dirección, pequeña burguesa heroica que hizo la revolución, sino que la hicieron las masas cubanas. Segundo, equivocadamente desmiente la teoría de la revolución permanente. Porque si la revolución cubana no hubiera roto con los marcos, digamos, de la legalidad burguesa, de la propiedad privada burguesa, respetarle al imperialismo su control económico de la isla, no hubiera sobrevivido todo este tiempo. Entonces la burocratización es un periodo que vino después, pero la revolución cubana, como dijimos hoy, confirma que si no, la revolución no tiene un carácter socialista, va a ser derrotada. Entonces me parece que estas posiciones, como las que el MAS, como las que Jorge Altamira han planteado en años recientes, tienen el error que desarman el programa revolucionario de América Latina, que la revolución cubana en su momento vino a confirmar. Bueno, un poco charlábamos antes de grabar el episodio, que vos lo decías, también la continuidad del propio Fidel Castro, como líder personal de todo el proceso, un poco autura, digo, porque dificulta entender, ¿no? Claro. Son conclusiones también, en algún punto, que retratan cierta desmoralización del proceso, digamos, o incapacidad para sacar las conclusiones. Bueno, un proceso muy complejo que indudablemente tuvo un costo, nosotros lo mencionamos, para el proceso posterior tuvo un costo
que efectivamente la dirección política haya sido pequeño burguesa y haya sacado conclusiones medio empíricamente. Ni hablar que tuvo un costo, pero que eso no agiganta en realidad el papel que tuvieron las masas. Y bueno, y el carácter de efectivamente Cuba como un proceso de revolución permanente que terminó en la revolución socialista y por eso logró transformar socialmente la isla. Y ese es el carácter que nosotros reivindicamos para América Latina hoy, digamos. No es apoyándose en fracciones de la burguesía nacional para independizarse en tal o cual área del imperialismo o asociándose acá y allá, sino que incluso aquellos que reivindican la patria grande, la unidad de América Latina y demás, tendrían que sacar conclusiones de este proceso de que ese papel solo lo puede jugar la clase obrera, los trabajadores del campo, de la ciudad, y que bueno, eso es lo que para nosotros muestra este proceso indudablemente apasionante de la Revolución Cubana. Claro, bueno, quedan cosas para discutir a futuro. Me parece que hicimos una buena exposición una buena introducción a los problemas de la Revolución Cubana, pero queda muchísimo para discutir. Así es. Los invitamos a seguir a Historia de Otra Clase en Instagram, a activar la campanita del programa de Prensa Obrera en YouTube y en Spotify para recibir las notificaciones. Y tenemos varios episodios más preparados, así que los esperamos nuevamente. Nos vemos la próxima.